Welcome back to the program. We are joined today by Syed Mohammed Marandi. Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Syed Mohammed Marandi, profesor en la Universidad de Teherán y también ex asesor del equipo iraní de negociación nuclear. Gracias por volver a estar con nosotros. Creo que gran parte del mundo está pendiente de lo que ocurre con este acuerdo, o lo que parece ser un acuerdo, entre Irán y Estados Unidos. Según nos dicen desde el lado estadounidense, el iraní y también el pakistaní, es probable que hoy se firme un memorando de entendimiento, aunque podría haber retrasos. Aún así, me gustaría ser algo optimista, porque por lo que entiendo, el acuerdo comenzaría con la liberación por parte de Estados Unidos de algunos fondos iraníes, lo cual es un paso importante. Sin embargo, esto todavía está lejos de ser un acuerdo real, si lo he entendido bien. Además, me cuesta imaginar que estos acuerdos lleguen a firmarse y, sobre todo, que ambas partes los cumplan. ¿Cómo lo ve usted? Mucha gente quiere mantener el optimismo después de estos meses de guerra. Many people would like to be optimistic after these months of war. Well, we should always be optimistic, but I think Bueno, siempre deberíamos ser optimistas, pero creo que está bastante claro que debido al ataque del régimen israelí contra Beirut, las cosas van a cambiar. El ataque evidentemente fue para impedir que se alcanzara un acuerdo, para evitar que las partes llegaran a un memorando de entendimiento. Y creo que eso va a tener un efecto, porque los iraníes están diciendo que o bien los estadounidenses no van en serio, o bien son incapaces de controlar la situación. Si los estadounidenses son incapaces de controlar la situación, entonces no hay motivo para negociar con ellos. Si no van en serio, de nuevo, no hay motivo para negociar con ellos. Y si están jugando al policía bueno y al policía malo, otra vez, no hay motivo para negociar con ellos. Estábamos cerca de un acuerdo. we were close to an agreement. We haven't achieved the final text, contrary to what. No hemos alcanzado el texto final, al contrario de lo que dice Trump o lo que afirman los mediadores. El acuerdo no está cerrado, no hemos llegado al texto definitivo, pero el marco general está bastante claro y las diferencias se han estado discutiendo. Aunque ahora mismo, creo que por el momento los iraníes no van a negociar y van a centrarse en el régimen israelí después de lo que hizo en Dahiyya, asesinando al menos a 3 personas hoy en la capital, en Líbano, porque esa era una línea roja que no debían cruzar. Y llevaron a cabo ese ataque solo para dejar claro que no van a respetar ningún acuerdo. Y si ese es el caso, entonces, como dije antes, no habrá acuerdo. Y por supuesto creo que esto al final perjudica más al régimen israelí que a nadie, porque todo el mundo está esperando un acuerdo. Y todo el mundo tiene sed de suministros de energía y de todos esos otros productos que están atascados en el Golfo Pérsico o que se producen en los países de esa región. Pero parece que va a pasar lo mismo que con el alto el fuego anterior, el que se dio después de los 39 días de combate. En aquel momento, los israelíes bombardearon Beirut de forma masiva para hacer fracasar el acuerdo. Y eso nos llevó a la situación actual, en la que el estrecho de Hormuz estuvo parcialmente cerrado y ahora está completamente cerrado desde el ataque estadounidense de hace un par de días. Así que esto es una repetición de aquello. En otras palabras, igual que el régimen israelí echó a perder el acuerdo de alto el fuego tras los 39 días de lucha, ahora el objetivo es romper el acuerdo. La gran pregunta es, ¿qué sabían los estadounidenses? ¿Cuándo lo supieron? ¿Y cuál era su posición al respecto? Pero en cualquier caso, por ahora creo que vamos a tener que ver un rumbo distinto. Bueno, dices que el marco parece algo claro. ¿Qué sabemos exactamente sobre ese marco? Porque me han dicho que los medios deberían tener cuidado con las especulaciones. Pero claro, sí que sabemos algunas cosas. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Bueno, en general lo que pasó fue que hace 2 o 3 semanas estábamos cerca de llegar a un acuerdo. Y entonces los estadounidenses intentaron imponer unas condiciones nuevas, y eso frenó por completo las negociaciones.
Después intentaron presionar a Irán haciendo que los israelíes atacaran Beirut en aquel momento. Claro, y ahí Irán respondió. Luego los estadounidenses empezaron a atacar a Irán, y fue, creo, el miércoles, cuando enviaron una delegación catarí a Irán, básicamente para decir que Estados Unidos retiraba esas condiciones. Así que las negociaciones volvieron a la normalidad. Claro, la noche del miércoles, Estados Unidos llevó a cabo ese ataque, y aquí se cree que ese ataque fue en realidad para ocultar el hecho de que habían retirado esas condiciones. En otras palabras, no querían parecer débiles. Así que llevaron a cabo ese ataque para que, si se alcanzaba un acuerdo en los días siguientes, diera la impresión de que lo hacían desde una posición de fuerza. Pero en realidad, los estadounidenses cedieron en sus exigencias excesivas. En general, los términos del acuerdo son los que ya conocéis, los que se han comentado durante semanas. Levantar o suspender las sanciones a las exportaciones energéticas de Irán, y así sucesivamente. Pierre que no en Gaza y obligar al régimen israelí a y por puesto acabar con la siege. And of course ending the siege. And Iran would promise not to develop nuclear weapons. E Irán prometería no desarrollar armas nucleares, algo que Irán lleva diciendo desde hace décadas. Además, Irán normalizaría el comercio civil que pasa por el estrecho de Hormuz. Pero claro, Irán ha dicho públicamente que seguirá controlando el estrecho, que cobrará tasas a los barcos que transporten mercancías por allí, y que no permitirá el paso de buques pertenecientes a sus enemigos. Así que más o menos ahí es donde estamos. Hay una gran diferencia. No sé hasta qué punto es intenso el debate, pero en Irán hay un debate en marcha, que ayer se volvió bastante duro entre los partidarios del acuerdo y los que se oponen a él. Supporters of the deal and opponents of the deal. Pero los argumentos en el fondo tienen que ver con la aplicación. Los críticos del acuerdo dicen que no hay garantías suficientes y que Estados Unidos, en el JCPOA, el acuerdo nuclear de 2015, engañó a Irán bajo el gobierno de Obama, perjudicó a Irán y lo dejó muy dañado, porque Irán cumplió con su parte del trato, aplicó sus obligaciones y Estados Unidos no lo hizo, y como resultado fue un acuerdo muy desequilibrado. Ahora, la preocupación entre quienes se oponen al acuerdo es que podríamos estar ante una situación parecida. Por ejemplo, ¿qué pasa si Estados Unidos no entrega el dinero robado a Irán? ¿Qué pasa si Estados Unidos, sobre todo en el caso del Líbano, permite que el régimen israelí siga matando y masacrando en todo el país? ¿Y si continúa ocupando el Líbano? Todas estas son preguntas clave que se están debatiendo. Anoche incluso hubo algunas protestas contra el acuerdo. Personalmente, creo que ambos bandos tienen sus razones. Los dos tienen argumentos sólidos y también, en mi opinión, puntos débiles en esos argumentos, pero todavía no hay un acuerdo definitivo. Y creo que en cierto modo lo que ha hecho el régimen israelí es generar más unidad entre ambos lados, en el sentido de que hay que tener más cuidado con Líbano y, por supuesto, con todos los demás asuntos. Así que por ahora, pienso que ese debate tan intenso de anoche ha quedado en segundo plano por culpa de Netanyahu. Y Netanyahu, básicamente lo que está haciendo, y creo que está perjudicando gravemente al régimen israelí, es socavar a Trump. What he's done is undermining Trump. Now, of course, some may say that Trump Ahora bien, claro, algunos pueden decir que Trump está siendo engañoso y que está presionando a los israelíes para que cooperen. Por supuesto, no tengo manera de saber si eso es cierto o no. Pero sí creo que, al menos entre los estadounidenses de a pie, se percibiría como que un intento de Estados Unidos por poner fin a la guerra, o al menos por lograr una situación económica más normal, se ha visto muy obstaculizado o bloqueado por Netanyahu y los israelíes. Creo que no ha sido una buena decisión del régimen israelí bombardear Beirut, porque han cruzado una línea roja.
Irán va a tener que castigar al régimen, pero eso también va a retrasar cualquier posible acuerdo. Y los israelíes serán vistos por los estadounidenses comunes como un obstáculo a los intentos del gobierno de Estados Unidos de poner fin a esta situación. Y eso empeora la crisis económica o la crisis energética. Así que ya sabes, Trump o bien se opone a lo que hace el régimen israelí, y eso le debilita, le hace parecer débil, o esto es un juego de poli bueno y poli malo, y aún así Irán va a responder, y será más desconfiado con las intenciones de Estados Unidos y más sensible respecto al Líbano. O bien, Trump ha sido convencido por los israelíes para cambiar de opinión, y de nuevo, eso destruye en Teherán la idea de que Estados Unidos pueda tomarse en serio cumplir su parte del acuerdo. Pero creo que en todo el mundo, esto se verá como una continuación del régimen israelí y de los sionistas en su intento de alterar y destrozar la economía global. Porque esta guerra la llevaron a cabo el régimen israelí, Trump y Netanyahu. Y fue entonces cuando empezó la crisis energética como consecuencia. Después, tras los 39 días de combates, cuando alcanzaron un acuerdo de alto el fuego, los israelíes bombardearon Beirut de forma masiva, rompiendo así ese acuerdo y haciendo que la crisis energética continuara. Y ahora, cuando las dos partes están cerca de un nuevo acuerdo, aunque con diferencias, al lanzar este ataque sobre Beirut y cruzar esa línea roja, el régimen israelí está prolongando aún más esta crisis. Creo que la gente en todo el mundo se sentirá cada vez más indignada al ver que este régimen, que es genocida, también está destrozando la vida de personas en todo el planeta. Y creo que eso tampoco pasará desapercibido para los estadounidenses de a pie. Sí, bueno, estoy viendo ahora imágenes de la destrucción en Beirut. Es un momento interesante para que los israelíes ataquen la capital del Líbano, justo el mismo día en que Estados Unidos e Irán deberían firmar ese memorando de entendimiento. Pero siempre surge la pregunta de quién gana, quién influye en quién ahí. A menudo oigo decir que es Estados Unidos quien controla a Israel. Otros señalan que Israel tiene una influencia excesiva sobre Estados Unidos. Pero, ¿es posible sacar adelante un acuerdo si hay tantos actores que quieren o que podrían querer sabotearlo? Porque por lo que entiendo, hay halcones importantes, no solo en Estados Unidos, sino también en Irán. Aunque creo que Israel sería el más problemático en este caso, porque todos parecen ser halcones. Así que, ¿crees que es un campo de minas demasiado grande como para poder llegar a un acuerdo real? No creo que podamos comparar a Irán, Israel y Estados Unidos. En Irán, quienes critican el acuerdo están preocupados por su aplicación, no por el marco del acuerdo en sí. Si se liberan los activos de Irán y el régimen israelí se ve obligado a poner fin a los ataques genocidas contra el Líbano y demás, todo el mundo aquí estaría satisfecho, al menos las principales facciones políticas, los partidos y la opinión pública en general. La división está en si este pacto incluye suficientes garantías para asegurarse de que Estados Unidos cumpla con su parte del trato. En el caso de Israel, creo que lo que quiere es hacer fracasar el acuerdo por cualquier medio posible. Y en Estados Unidos es el lobby sionista el que los acompaña, el que está alineado con ellos y el que quiere hacer fracasar el acuerdo. No quieren un acuerdo, quieren guerra, quieren crisis. Y Netanyahu, para él, todo esto tiene que ver con su supervivencia política. Pero como dije, creo que esto perjudica al régimen. Creo que perjudica a Trump, perjudica a Estados Unidos, al gobierno estadounidense porque los muestra como subordinados a los israelíes. Hace que los estadounidenses de a pie se enfaden más. No creo que esto le haga ningún bien al régimen. Pero, en general, pienso que el régimen israelí ha sido muy imprudente desde el 7 de octubre. Han seguido un camino de autodestrucción. Han destruido su propia imagen.
entity. Sabemos que es la entidad más despreciada del mundo, según la opinión pública global, y la gente en todo el planeta los ve como responsables de los problemas económicos que estamos viviendo. Estamos avanzando poco a poco hacia el precipicio. Por eso hemos visto a expertos en distintos programas decir que el punto de inflexión llegará a finales de junio, principios de julio, o quizá a finales de julio, en algún momento de ese periodo. Y cuanto más se retrase este acuerdo, peor será la crisis económica, más profunda se volverá y más duradera será. Así que no veo esto como una decisión inteligente por parte del régimen israelí, pero han sido muy imprudentes, además de genocidas, desde el 7 de octubre. Pero una de las partes del acuerdo será, bueno, de nuevo, que los iraníes aparentemente obtendrán mucho. Es decir, por lo que entiendo, habrá algunas limitaciones para las fuerzas estadounidenses en la región, que Estados Unidos al menos no aumentaría su presencia militar e incluso tendría que retirar parte de lo que ya tiene allí. Ahora bien, se dice que Irán abrirá el estrecho de Hormuz, pero eso es un término muy vago, porque ¿qué significa exactamente? No hay vuelta al antiguo statu quo. Creo que esto lo ha dejado muy claro el ministro de Exteriores iraní. Y al mismo tiempo, Irán también insiste en que en realidad nunca cerró el estrecho de Hormuz. Pero claro, hay restricciones. Entonces, ¿qué está realmente incluido en este memorando de entendimiento respecto a lo que va a pasar con el estrecho de Hormuz? Y me pregunto si hay ambigüedades ahí, porque creo que para Estados Unidos es muy difícil firmar cualquier acuerdo en el que no pueda presentarlo como una victoria. Así que, ¿será todo el texto específico en cuestiones como la de Hormuz? Bueno, una vez más, no hay un texto final, y las cosas podrían cambiar, y puede que no haya un acuerdo pronto, debido al ataque israelí. Además, la firma del acuerdo, quiero decir, la firma del pacto, probablemente no habría tenido lugar hoy, de todos modos, porque hay varios asuntos que los iraníes consideran que deben resolverse. Y como he dicho, esos son los temas que se están debatiendo ahora mismo en Irán, cuestiones relacionadas con las garantías. ¿Liberarán realmente los Estados Unidos los activos robados a Irán? ¿Retirarán sus fuerzas? ¿Qué garantías ofrece el acuerdo para asegurar que eso ocurra? Ahora bien, por supuesto, el argumento contrario es que Irán controla el estrecho de Hormuz. Pero incluso eso está abierto al debate, aunque creo que los negociadores, en este aspecto concreto, tienen un argumento más sólido. Los negociadores dicen que controlaremos el estrecho de Hormuz. Los críticos del acuerdo dicen que eso no está incluido en el acuerdo. Pero los negociadores responden que no hace falta que lo esté. Dicen, es nuestro derecho soberano y vamos a imponer tasas, y controlaremos el estrecho, pero permitiremos que el tráfico marítimo normal continúe con normalidad, que es lo que también queremos, porque queremos que el comercio y los negocios crezcan en la región del Golfo Pérsico y que la zona prospere. Así que el debate aquí gira en torno al control del estrecho de Hormuz. Los críticos se preguntan, ¿y si la otra parte no cumple con sus compromisos? Una vez que abramos el estrecho de Hormuz, será difícil volver a cerrarlo. Políticamente será un problema. Y si los israelíes empiezan a bombardear casas, a matar gente, a provocar y a masacrar familias, entonces, ¿qué hace Irán? ¿Cierra el estrecho o lo mantiene abierto? Y si lo mantiene abierto, los israelíes seguirán matando a más familias, masacrando a más personas y destruyendo pueblos y aldeas. Ese es el argumento. Pero los negociadores dicen que, cuando sea necesario, podrán hacer lo que haga falta con respecto al estrecho, porque si la otra parte cumple el acuerdo, todo avanzará con normalidad. Si no lo cumple, entonces se podrán imponer de nuevo restricciones. Imagino que en Irán habrá bastante inquietud después del JCPOA y de otros acuerdos, en los que Irán cumplió con lo pactado y aplicó las condiciones, pero luego vio cómo Estados Unidos en la práctica lo ignoraba.
Y bueno, si eso hubiera pasado solo una vez, sería una cosa, pero parece que es un patrón que se repite. Así que supongo que por eso soy un poco optimista. Si es cierto que Estados Unidos va a liberar esos fondos iraníes, básicamente como una forma de demostrar que si el acuerdo se rompe, al menos será Estados Unidos quien haya cometido el error. Es, digamos, una razón bien fundamentada para un optimismo prudente, al menos. Pero si el proceso sigue adelante, es decir, si se ponen de acuerdo sobre el texto final y nadie consigue sabotear el acuerdo, ¿qué significaría eso para la región en general? Porque durante los últimos 47 años, toda la región ha estado muy marcada por el hecho de que Estados Unidos ha ido construyendo sistemas de alianzas con los países del Golfo y con Israel para contener a Irán, con la idea de debilitarlo con el tiempo e incluso hacerlo colapsar. ¿Cómo va a cambiar todo esto la región ahora? Porque da la impresión de que, si este acuerdo sale adelante, es difícil no verlo como una victoria iraní. ¿Qué significa todo esto? Bueno, suponiendo que, digamos, Irán responda y que después de un tiempo ambas partes, es decir, Estados Unidos e Irán, lleguen a un acuerdo y empiecen a aplicarlo, pongamos que dentro de una semana, 2 semanas, cuando sea, creo que eso marcaría un punto de inflexión en la región. Pero incluso sin un acuerdo, sigo pensando que esto ya es un punto de inflexión. Ahora bien, creo que ese acuerdo sería un punto de inflexión simbólico en sí mismo, porque Estados Unidos tendría que aceptar formalmente una derrota. Cualquier acuerdo con Irán que no sea una rendición por parte de Irán es en realidad una derrota para Estados Unidos. Y creo que así será recordado. Lo que los iraníes están intentando ahora es ver si pueden cambiar la relación entre ellos y los países del Golfo Pérsico. Obviamente fueron cómplices en la guerra y los iraníes están muy enfadados. Mucha gente murió por ello. Pero el modelo Irán-Omán y el modelo Irán-Irak son algo que Irán quiere ampliar, así que Irán está en negociaciones directas, 1 a 1. Y creo que estos países, algunos más y otros menos, están empezando a darse cuenta de que Estados Unidos no los está protegiendo. De hecho, Estados Unidos ha destrozado sus países de muchas maneras en los últimos meses al usar su territorio. Por supuesto que fueron cómplices. Todos estaban de acuerdo. Solo cuando las cosas se torcieron y los estadounidenses no los protegieron o no pudieron protegerlos, empezaron a darse cuenta de que ese no era el camino a seguir. Así que lo que quieren hacer los iraníes es convencer a esos países de que se alejen de Estados Unidos y de que teman más al proyecto del Gran Israel. Creo que un acuerdo contribuiría a eso, porque Estados Unidos ha demostrado que ya no puede mantener su hegemonía sobre la región como antes. Es un punto de inflexión importante. Pero aún así, incluso si no hay acuerdo, creo que seguimos avanzando en esa dirección. Sí, bueno, he visto algunas noticias que han aparecido en el feed, donde dicen que en medios estadounidenses como CNN están afirmando que al final no se firmará ningún acuerdo hoy, a pesar de lo que dice Trump. De nuevo, no estoy usando a CNN como prueba de la realidad, pero, como tú dices, parece que todo sigue en el aire. El texto final está acordado, y esta mañana temprano vi un tuit de Trump. No recuerdo cuál era la última frase de su mensaje. Promete la solución o resporten siridu de dala from el acuerdo. Es el de detnethiscar, Eric Rusnu great, rawat him for me. También tuiteó ayer. No sé si ha puesto algo ahora, pero ayer publicó esto. Era un tuit muy largo y básicamente era una amenaza nuclear, algo que ya se está volviendo normal. Y eso demuestra lo anormal que se ha vuelto Occidente, porque Trump ha dicho en muchas ocasiones, lo ha insinuado antes, que usaría armas nucleares.
Ha hablado de aniquilar Irán, de devolverlo a la edad de piedra, de borrar su civilización. Lo ha dicho muchas veces, pero no vemos a ningún parlamento europeo condenarlo. No vemos a ningún gobierno condenarlo. No vemos a los medios condenarlo. No vemos a periodistas importantes condenarlo. No vemos a periodistas estadounidenses, canadienses, australianos o neozelandeses hacerlo. No hay ninguna condena, aunque está amenazando con llevar a cabo el mayor, el más grande holocausto de la historia humana. Y tampoco vemos al Parlamento Europeo ni al Parlamento Británico decir nada. Así que para Irán, eso es una señal de cuál es realmente la posición de Occidente, y se está intensificando. En realidad, ha destrozado la narrativa liberal dentro de Irán. Porque como sabes, tú has estado en Irán, siempre ha existido una contranarrativa entre las élites, muchas élites iraníes, y en especial entre los liberales, sobre la relación de Irán con Occidente. Esa idea de fortalecer los lazos con Occidente, de no dar prioridad a Rusia, a China, a los países del BRICS o a la Organización de Cooperación de Shanghái por encima de Occidente. Pero lo que estamos viendo ahora, tanto por las acciones de Trump como por la guerra, por el apoyo de Occidente a la guerra, a las dos guerras, la del año pasado, que empezó justo ayer, hace un año, y por la forma en que Occidente apoyó ambas guerras y se negó a condenar los ataques contra el programa nuclear pacífico de Irán. Todo eso junto y las amenazas de Trump, ante las cuales nadie en Occidente, ni la izquierda, ni la derecha, ni los liberales del centro, ninguno de ellos lo condena. Todo eso ha convencido a Irán de que debemos apartar la mirada, mirar hacia otro lado. Y los liberales, aunque siempre fueron una minoría, eran una minoría importante en Irán, una minoría influyente, con un peso desproporcionado, porque a menudo pertenecen también a las clases más acomodadas. Así que muchas personas con dinero en Irán apoyan esa idea, esa forma concreta de pensar. Pero todos estos acontecimientos, el lenguaje que se ha utilizado y la falta total de indignación en Occidente, entre las élites ante ese tipo de lenguaje, han cambiado de verdad la manera en que mucha gente en Irán ve a Occidente. Bueno, el problema es que va más allá de Irán. De nuevo, durante la guerra de junio fue cuando la canciller alemana dijo que Israel estaba haciendo el trabajo sucio por nosotros. Y otra vez, veo aquí el tweet, por cierto, que Trump publicó anoche. Escribió: ojalá este proceso, refiriéndose a las negociaciones, se resuelva rápido, fácil y sin problemas. Si no, tenemos la alternativa definitiva, que esperamos no tener que usar nunca más. Quiero decir, hay algo de negación plausible, pero creo que no puede interpretarse como otra cosa que una amenaza de guerra nuclear contra Irán por no ceder básicamente a las exigencias de Estados Unidos. Sí, es bastante extraordinario. Si miras también las cosas que se han hecho durante la guerra de Ucrania, creo que Occidente, el Occidente político, ha perdido algo. No quiero decir que antes fuera un ejemplo de moralidad, pero ahora es demasiado evidente. Antes todo estaba cubierto con un velo liberal. Al menos fingíamos que luchábamos contra los líderes de otros países, ya sabes. Solo íbamos a por Gaddafi, a por Saddam Hussein. Ya no se enfrentaban a los países, aparentemente solo a sus líderes. Y todo eso bajo el supuesto objetivo superior de servir a la humanidad, o de defender los derechos humanos o la democracia. Pero ahora, como decías, cuando se habla de destruir civilizaciones enteras, ya no hay ningún tipo de apariencia. No sé si debería alegrarme de que al menos haya sinceridad o preocuparme un poco porque se haya abandonado toda apariencia. Es decir, estamos entrando en un terreno bastante oscuro. Pero bueno, dicho esto, una última pregunta. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué esperas que ocurra? ¿Has seguido la política iraní, la de Estados Unidos, todo esto durante mucho tiempo? Además, estás allí, en Teherán. Da la impresión de que tienes el pulso muy tomado. ¿Hacia dónde crees que va todo esto? ¿Eres algo optimista o piensas que podría haber un regreso a la guerra?
I think there will quite possibly be a Creo que es muy posible que haya al menos una guerra limitada, porque Irán probablemente responderá al régimen israelí. Te refieres a Beirut, ¿verdad? Sí, sí. Y creo que es porque el genocidio ya es demasiado. La gente está viendo cómo familias enteras son masacradas en todo el Líbano cada día, y decenas de personas son asesinadas a diario por los israelíes. Y Occidente no tiene ningún problema con eso. Los medios occidentales miran hacia otro lado, como siempre. Así que los iraníes están diciendo que, bueno, no pueden simplemente dejar que esto continúe. Creo que habrá una respuesta por parte de Irán. Ahora bien, no tengo ni idea. No he hablado con nadie, no estoy al tanto de nada. Y creo que no habrá un acuerdo en los próximos días. Como has señalado, al parecer ha salido algo que indica que así será. Así que no lo sé. No soy pesimista, no lo soy por naturaleza, creo. Pero ya sabes, la verdadera pregunta es quién toma las decisiones, ¿no? ¿Trump o Netanyahu? Y claro, Netanyahu como persona no es lo realmente importante. Netanyahu, the individual, is not that important. It is the people behind Netanyahu that allows him. Son las personas que están detrás de Netanyahu las que le permiten tomar esas decisiones. Y de nuevo, si Trump está en contra, parece impotente. Si lo apoya, entonces está siendo deshonesto. Si cambia de postura otra vez, no sirve para nada. Así que nada de esto va a ayudar a alcanzar un acuerdo. Solo va a retrasarlo y a complicar aún más la situación. Y si yo fuera un negociador iraní, estaría planteando nuevas exigencias en relación con los ataques, para asegurarme de que el régimen israelí no pueda seguir haciendo estas cosas. Pero en resumen, ¿cree que el ataque israelí a Beirut podría haber hecho descarrilar por ahora todo el acuerdo entre Estados Unidos e Irán? Creo que ya se ha retrasado y pienso que podría retrasarse aún más, dependiendo de lo que ocurra en las próximas horas y días. Incluso podría descarrilar por completo. No descarto esa posibilidad. Pero al menos por ahora, lo que puedo decir es que, en mi opinión, se va a aplazar durante un tiempo. Y eso es algo importante porque, con la crisis económica empeorando, creo que cada día y literalmente cada hora cuenta. Pero eso es lo que pienso. Bueno, probablemente tengas razón. Supongo que lo sabremos al final del día. En cualquier caso, gracias por adaptarte a mi horario en una tarde de domingo. Te lo agradezco. Ha sido un placer, Vlad. Gracias por invitarme.